Así que, bienvenida, Sandrina. Esperamos que realmente sea muy útil para ti. ¿Ok? Listo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Listo. Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto. La que les habla es la licenciada Sandra Taipe. Vamos a hablar de un tema muy importante. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver, ¿no? Es un tema en donde definitivamente todos estamos viviendo esta situación, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar ahora es este tema, cómo gestionar nuestras emociones dentro de un aislamiento social. La que les habla es la licenciada Sandra Taipe, como les mencionó la Miss Eli. Hace un tiempo estuve trabajando en el nido, My Home, ¿no? De ahí es donde conozco a Elizabeth. De una manera, el tema que vengo a traerles ahora es de mucha importancia, porque si bien es cierto, ya no estamos en un aislamiento social como tal, pero de una manera vamos a empezar, se podría decir, un nuevo comienzo y adaptarnos a estas nuevas situaciones, más aún que nosotros, porque me incluyo, porque también tengo una hija más o menos en edad también preescolar. Entonces nosotros como padres nos ponemos muy ansiosos, muy tensos de cómo vamos a enfrentar la situación de ahora en adelante, porque es, como se dice, no es una nueva vida para nosotros, ¿no? Pero antes, vamos a tocar este tema muy importante que nos habla de cómo gestionar nuestras emociones. ¿A qué me refiero a gestionar? Es decir, cómo manejarlo. ¿Cuántos de ustedes se han visto como esa cara del niño así, ay no, ya no puedo, ¿qué más hago? ¿No? O nos ponemos con esa cara de cansancio, de agotamiento, normalmente dentro de casa, porque ahorita lo que estamos es viviendo dentro de casa con nuestros niños y compartiendo todo. Todo me refiero desde el aspecto educativo que les ha tocado vivir a ustedes, porque ahorita ustedes son como un co-guía para sus niños, y eso también que nos causa frustración, tensión, angustia, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Si ustedes tienen algunas preguntas, pueden alzar su micro, ¿no? Y poder hacerme las consultas o dejarlo por mensaje. ¿Sí, papitos? Porque a mí me gusta mucho interaccionar con ustedes. Listo. ¿Qué son las emociones? Vamos un poquito a ver qué cosas son nuestras emociones y qué las determinan. Por ejemplo, ustedes pregúntense, ¿qué emociones he sentido yo en esta cuarentena? A ver, ¿qué emociones he sentido yo? Ira, cólera, rabia, tristeza, llanto, ¿qué emociones hemos sentido? Y otra cosa es si lo han demostrado o no lo han demostrado, porque muchas veces nos sentimos tan tensos, tan preocupados, ¿no? Pero no lo demostramos. ¿Y qué pasa si no lo demostramos? ¿Qué creen ustedes que puede pasar si no lo demuestran? No. Muchos que les está ocurriendo, no duermen de noche, les baja el apetito, están más estresados, más tensos, más ansiosos, ¿no? Por eso siempre es muy importante, y acá voy a resaltar, de que tienen que aprender a demostrar las emociones, porque si las emociones las guardamos para nosotros, yo estoy ahorita atendiendo muchos casos, ¿no?, de adultos que no duermen durante la noche, o que están bajando sus defensas a nivel de ansiedad, de sus emociones, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Si ustedes se dan cuenta, miren esta dinámica. Pensamiento, emoción, conducta. Nuestras emociones rigen nuestro pensamiento y también rigen nuestra conducta. ¿Qué quiere decir? Muchas veces lo que tú piensas, ¿qué te va a generar? Un sentimiento, una emoción, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Una reacción. Va a suceder algo. Entonces, por ejemplo, yo pienso que, a ver, ¿qué podemos pensar? Yo pienso que mi hijo hoy día va a estar distraído en la clase de la Miss Eli. ¿Qué voy a sentir? ¿Qué emoción? Angustia, tristeza, preocupación, ira. ¿Y cómo va a ser mi conducta? Ay, de nuevo empezar, ¿no? Esa es mi reacción. Entonces, mucho cuidado. Este papel juega muy importante. Pensamiento, emoción y conducta, ¿sí? Entonces, aquí vamos. ¿Qué emoción? Y si lo demuestro o no lo demuestro. Aquí sí quiero que me ayuden. Miren esas caritas. Si uno quiere aprender a controlar sus emociones, manejar sus emociones, lo primero que tiene que hacer es ver cuántas emociones existen aquí, cuántas hay. Por ejemplo, miren, ¿qué emociones nos pueden estar transmitiendo en las caritas? ¿Qué emociones ven ustedes ahí, por ejemplo?
A ver, lluvia de ideas. Me gustaría ver si reconoce mucha emoción. Si no me lo quieren decir verbalmente, ustedes ahí contabilicen cuántas emociones pueden ver en ese momento. Por ejemplo, en la primera carita, ¿qué emoción sería? Estrés, tal vez. Ah, muy bien. El siguiente, ¿qué sería? Preocupación. Preocupación, muy bien. ¿No? Miren, ¿cuántas emociones hay acá? 5, 10, 15, 20, 25, 30. ¿Ustedes conocían estas 30 emociones? Muchas veces conocemos lo básico, triste, molesto, alegre, preocupado, ¿no? Pero miren cuántas hay, y por ahí ustedes dirán de repente, y Sandra, ¿y por ahí el de abajo qué es? ¿Qué es? Si primero uno no conoce cuántas emociones existen, estamos hablando de más de que yo te diga, controla tus emociones. Primero tienes que conocer qué emociones existen. ¿Por qué? Porque las emociones son aquellas que expresan nuestro rostro, y con nuestro rostro podemos expresar muchas. Muchas veces se dice que el lenguaje verbal es solamente un 30%, pero el lenguaje gestual es un 70%. ¿Qué quiero decir con esto? La actitud, el rostro, la forma de cómo tú demuestras, ¿no? Va a depender mucho de cómo la otra persona también te perciba. Entonces, miren, hace un momento me dijeron, y aquí está el resultado. Miren, cansado, confundido, paralizado, culpable, sospechoso, rabioso, histérico, frustrado, triste, confiado, avergonzado. Miren cuántas emociones hay, por lo menos, en una persona, y pueden existir más. Pero muchas veces nosotros como padres no las reconocemos y no las trabajamos con nuestros niños. ¿Por qué? Porque primero hay que conocerlas nosotras para luego trabajarlo con nuestros niños. A veces no se les ha visto que sus hijos se frustran, se molestan, tiran las cosas, o a veces reniegan y no sabes por qué, o a veces no les sale algo y está, ¿no? Gritan, lloran. ¿Qué hacen ustedes en ese momento, por ejemplo? Porque ahí tu hijo ya está demostrando una emoción. Está demostrando la emoción de ira, de cólera, de tristeza, de frustrado, de tenso. ¿Qué haces tú normalmente cuando él demuestra esta emoción de frustración? ¿Qué es lo primero que se nos ocurre y decimos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cálmate, cálmate, tranquilo, ¿cierto? Pero en ningún momento no le decimos, yo entiendo que esto te molesta, yo entiendo que esto te frustra, yo entiendo que esto te pone triste. En ningún momento le damos el primer paso de que el niño reconozca la emoción. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es de una manera socorrerlo de inmediato, pero no le damos una explicación a su emoción. Por eso es que tampoco a nosotros nos enseñaron, porque a veces también a nosotros nuestros padres de frente nos resolvían la situación o nos decían cálmate, tranquilízate, pero en ningún momento le ayudaban a que exprese la emoción. Y eso sí tiene que cambiar con nosotros como padres. Si nosotros queremos gestionar nuestras emociones, también tenemos que enseñar que nuestros hijos aprendan a controlar sus emociones. Porque la diferencia en los niños es que ellos van a aprender de ustedes, el modelo de ustedes. Si ustedes le enseñan a que primero reconozca la emoción, luego viene el siguiente paso, que aprenda a autocontrolarse. Entonces, muchas veces las frases que usamos de cuando vemos, entre comillas, en peligro a nuestros niños, porque digo entre comillas, porque, por ejemplo, no encajan y ya están gritando, o no pueden armar un rompecabezas, o no pueden pintar, ya se ponen a gritar. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¡Cálmate! Pero en ningún momento le decimos la emoción. Entonces, desde ahí, ustedes tienen que trabajar con sus niños el tema de que aprendan a manejar la emoción. Pero para eso yo necesito que como padres ustedes reconozcan que hay un sinfín de emociones. ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro? Sí, ¿no? Entonces, muchas veces no sabemos expresar emociones. Hasta ustedes de adultos, ¿alguna vez les ha pasado de que les ha dado ira algo, rabia algo? ¿Y qué dicen ustedes? La cólera me da ira, pero a veces lo guardamos. O me da tristeza, y a veces lo guardamos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes ya han expresado una emoción o muchas emociones frente a esta situación de cuarentena?
¿A qué me refiero? Lo que decía hace un momento, que tienes que demostrarlo, no guardarlo. ¿Cuántos de ustedes ya ha hablado con algún conocido, familiar, por Zoom o por algún medio, en donde decir, ¿sabes qué? En esta cuarentena yo me siento triste, me siento molesto, me siento cansado, me siento agobiado? Y si lo has dicho, ¿qué te han dicho las otras personas? Ya va a pasar, no pienses así, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacen? Mitigan nuestra emoción. Lo que la otra persona, o tú lo que deberías decir si tienes un hijo y te dice, me siento triste, mamá, me siento molesto porque no puedo salir, o lo que dicen los niños muchas veces dicen, este virus, qué feo, que se vaya el virus, me siento molesto con el virus, ese virus no deja salir a la calle, me siento triste, ¿no? Entonces, cuando los niños te digan así, te están transmitiendo emoción, ustedes tienen que usar un mensaje positivo para afianzar esa emoción. Yo entiendo que te sientas triste, porque yo también me siento triste por no salir. Yo comprendo que estés molesto porque no puedes salir, pero yo también me siento así molesta porque yo no puedo salir. Entonces, lo que tenemos que hacer es acompañar en esa emoción a nuestro niño, con el objetivo de que, de una manera que entienda que hay otra persona que también entiende mi emoción y me va a ayudar a superar esa emoción. El primer paso es comprender la emoción, entender la emoción, ¿no? Y escuchar la emoción. Porque la mayoría, normalmente, de personas lo que hace es mitigar la emoción. Ojo, no existe emoción negativa ni existe emoción positiva. Todas las emociones son válidas. ¿Escuchan bien? Son válidas. Porque esto nos ayuda a, de una manera, a transmitir cómo nos sentimos. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, las emociones son sentimientos. Como le decía, la mayoría conoce las básicas, ira, tristeza, felicidad, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, las emociones suceden de inmediato, en respuesta a algo. Pasa algo, yo reacciono de inmediato. Entonces, recuerden eso también, las emociones comienzan desde que uno nace, es decir, desde tu pequeño que ya nació, ya siente una emoción. Por ejemplo, el llanto es una emoción. Pero a partir de los 2 años a 3 años es donde se va fortaleciendo más y es donde el niño necesita enseñarle otro tipo de emociones y cómo controlarlas. ¿Sí? ¿Hasta aquí una duda? ¿Algún ejemplo? Vamos a hacer un ejemplo muy claro. ¿Sí? Muchos de nosotros decimos, ¿cómo controlo mi ira? ¿Cómo controlo mi cólera? ¿Cómo controlo mi tristeza? ¿Cómo controlo mi nostalgia? ¿No? Entonces, esto va a depender mucho de la inteligencia emocional que nosotros manejemos y controlemos. ¿A qué me refiero? Muchas de las personas, ¿no? Somos muy inteligentes cognitivamente, somos muy hábiles, incluso nuestros niños estamos fomentando mucho eso, que sean muy hábiles en aprender los números, en aprender las letras, que sean muy inteligentes cognitivamente. Pero no estamos trabajando la parte muy importante, que es la inteligencia emocional. Y Sandra, ¿qué es la inteligencia emocional? Por ejemplo, supongamos, si tú desde muy pequeño a tu niño no le enseñas inteligencia emocional, manejar sus emociones, por muy hábil cognitivamente que sea, y yo tengo muchos adolescentes en consulta, no pueden a veces ingresar a un puesto de trabajo. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que no podrían ingresar a un puesto? Porque son muy hábiles cognitivamente, son muy inteligentes, son muy, se podría decir, hábiles en toda la materia, pero emocionalmente son totalmente bajos. Porque ¿qué pasa cuando postulan un trabajo? Aparte de medirles la parte de conocimiento, ¿qué cosa miden? La psicología. Ajá. ¿Y dónde miden la psicología? En una entrevista. La clásica entrevista de trabajo, ¿no? Muchas veces ya no los miden con pruebas psicológicas, sino los miden con entrevistas de trabajo. Y quien hace la entrevista de trabajo justo es un psicólogo. Ahora incluso para postular a las universidades particulares también hacen entrevistas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ven, por ejemplo, que en ese momento el chico, el joven, no sabe desenvolverse, no sabe relacionarse, no sabe entablar una empatía, ¿no?
no sabe comunicar lo que desea, todo lo sabe acá, pero no sabe cómo comunicar, no sabe cómo llegar a la otra persona, no entiende a la otra persona, no comprende a la otra persona, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que su inteligencia emocional para manejar una situación, un entorno social, ¿no? Le es muy bajo. Por lo tanto, muchas veces, por ser muy calificado cognitivamente, puede tener alto puntaje, pero su calificación emocional en la entrevista sale totalmente bajo y lamentablemente él no puede ingresar a ese trabajo porque muchos de los trabajos actualmente piden, por ejemplo, en preguntas de psicología piden eso, ¿no? Cómo manejas tu ira, cómo te relacionas con los demás, ¿no? Entonces, todo eso es inteligencia emocional. Pero si nosotros, como padres, desde muy pequeños, justo ustedes están en una etapa bellísima, ¿por qué digo bellísima? Porque están en la etapa preescolar. Todavía el niño no entra a una primaria como tal, y está en una etapa en donde son como una esponjita y absorben todo, aprenden todo, comprenden todo y entienden muy bien. Entonces, ellos, tú puedes trabajar excelente la parte emocional, ¿no? Entonces, pero para eso, primero hay que trabajar la parte emocional nosotros, como papás. Por ejemplo, yo les puse cómo trabajar la inteligencia emocional yo como papá frente a mi hijo que no presta atención. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de que mi hijo no presta atención a las clases. Entonces, ¿cómo yo tengo que gestionar mis emociones en ese momento? Entonces, vamos por pasos. Primero, para poder manejar tu inteligencia emocional como papá, primero tienes que autoconocerte. O sea, ¿a qué me refiero? A ver, frente a la situación, mi hijo no presta atención a las clases virtuales. ¿Cómo me pongo emocionalmente? ¿Qué emoción transmito en ese momento? Cuando no está prestando atención y la misa está que canta bonito, hace las actividades y en ese momento mi hijo no está mirando y está haciendo otra cosa. ¿Qué emoción transmite en ese momento? Yo les he visto en videos. Molestia, angustia, Angustia, preocupación. frustración, muy bien. No, molestia. A mí me pasa, por ejemplo, Ajá. que me sale el autoexigente, ¿no? Ay. Presta atención, obedece, la amistad está preguntando, contesta, más alto. Sí, me sale siento que los exijo como más grandes, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿no? Hay la autoexigencia, ¿no? O sea, yo exijo, pero en ese momento, esa es la palabra de exigencia, pero en ese momento, ¿qué emoción le causa a usted? Ira, cólera, tristeza, cuando está autoexigiéndolos. Tanto como ira, no, pero sí más frustración, ¿no? Ajá. Sí, más frustración que ira. O sea, no me molesta, pero es como que... Se frustra, se estresa, ¿no? Estrés, frustración, ¿no? Eso, excelente. Eso es lo que primero quiero que reconozcan. Por ejemplo, excelente la intervención de la señora Daniela y la señora Celia, que me acaba de decir, ¿no? O sea, yo los exijo, los autoexijo, pero eso no es una emoción. Tenemos primero que descubrir, mi emoción es eso, frustración, estrés, ¿no? O sea, esa es ahorita mi situación de emoción. Entonces, si mi emoción es frustración, estrés, voy al segundo plano. Autocontrol emocional. Ya descubrí que mi emoción en ese momento y en esa situación es frustración y estrés, cuando no presta atención. Entonces, va la segunda parte. ¿Cómo autorregulo esa emoción? ¿Cómo tendría que autorregular en este caso la frustración y el estrés? Que justo lo concluimos. Por ejemplo, detecto una dinámica, o sea, ¿qué podría hacer en ese momento para bajar mis revoluciones de estrés, para bajar mis revoluciones de frustración? Porque tengo que bajarlas, eso sí es muy claro, porque mucho ojo luego que les voy a mostrar. ¿Por qué sí las tengo que bajar? Porque ustedes son modelos a seguir. Y si ustedes transmiten frustración, estrés, es lo que les va a generar también a sus niños, frustración y estrés, ¿no? Entonces, lo que primero tenemos que hacer es una dinámica. Por ejemplo, en ese momento una alternativa podría ser, me retiro, respiro, tomo agua, pienso, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para bajar mi revolución de estrés y frustración. Porque recuerden, uno estresado, uno frustrado, un triste o un
muy feliz no puede tomar las decisiones adecuadas y no puede guiar un barquito o un carrito de forma adecuada. Imagínense ustedes si están estresados y frustrados manejando un auto. ¿Qué pasa? Pueden chocar, pueden renegar con el de lado, ¿no? Entonces, definitivamente, esa emoción, si continúo con esa, no me va a ayudar a ninguna conclusión positiva. Entonces, primero lo tengo que autorregular. Y ahí ustedes se hacen una listita de cómo podría regular esa situación en ese momento. Esa es una alternativa. Luego, después, automotivación. Me planifico mejor, porque digo, no, a ver, hoy día no me funcionó retirarme, porque fue peor. Hoy día no me funcionó tomar agua. Hoy día no me funcionó esto con mi pequeña. Entonces, ¿qué otras actividades voy a hacer? Entonces, empiezo a trabajar de forma positiva, ¿no?, la situación y motivarme otras alternativas para solucionar mi emoción de tensión o frustración, ¿no? Entonces, vamos paso a paso. Luego, después que reconocí mi emoción, luego que lo trabajé, reconozco mi emoción ante los demás. Supongamos que ya terminó la clase, ¿no? Y en ese momento yo sí me frustré con mi niño y lo exigí o me molesté, ¿no? O lo presioné. Entonces, ¿qué debería hacer luego yo? Si sé que hice esa emoción, ahora la reconozco. ¿Qué debería hacer? Por ejemplo, mi hijo, me molesté con él en la clase o me frustré y le exigí. ¿Qué debería hacer? Reconocer mi emoción frente a la otra persona. Porque de una manera, él no tiene la culpa de que yo no me haya controlado en mi emoción. Es cierto, él no está atendiendo o concentrándose. Pero él no tiene la culpa de que yo no pude controlar mi emoción en ese momento. Entonces, lo que yo tendría, y esto es empatía, y esto se llama reconocer a veces los errores que nosotros cometemos frente a nuestros niños. Lo que tendríamos que hacer en ese momento, que termina la clase, no decirle palabras positivas a mi hijo, ¿no? Sé que hice mal, sé que no debía exigirte, sé que debía esperar, ¿no? No es bueno que te esté gritando o molestándome contigo, ¿no? Entonces, pero necesito que hagamos una estrategia para mejorar tu atención. ¿Te parece? Hacemos un trato. Entonces, lo que yo estoy entablando es una empatía, te estoy comprendiendo y quiero que también me comprendas. Eso se trata de las emociones, comprender al otro y que me comprendas a mí, ¿no? Y por último, las relaciones interpersonales, que pienso, ¿cómo sería la mejor forma de relacionarme con él? Aquí ya empiezo con tratos con mi niño, empiezo a hacer tratos. A ver, algo estamos fallando los dos para que no prestes atención. ¿Qué podríamos hacer para que estés más atento a la Miss? A ver, tú cuéntame. No, mamá, no me gusta cuando la Miss solo canta. No, mamá, no me gusta cuando la Miss solo está dictando. O no me gusta cuando tenemos que aplaudir. Ah, muy bien. Entonces vamos a buscar alternativas para poder ayudarte y decir, por eso entonces te distraes. Cuando la Miss está cantando, justo yo te veo que te vas al baño o te quieres ir a otro lado, por eso te distraes. Entonces vamos a buscar estrategias para que puedas estar más atento. ¿Te parece que te gustaría? Y empezamos a hacer una lista. Eso es negociación, eso es trato. Ahora también acá en relaciones interpersonales tiene que ver mucho la habilidad que tiene tu niño. Recuerden esto y que no se les vaya a la mente. El ser humano aprende de tres formas: auditivo, visual y kinestésico. Yo tengo muchos casos de niños que están teniendo muchas dificultades al poder atender frente a una pantalla. Ojo, atender frente a una pantalla. ¿Pero a qué se debe? Porque a veces los padres no observamos y no detectamos que mi niño de repente es más visual, más auditivo o más corporal. Cuando digo visual, son aquellos niños que sí, aprenden más mirando. A otros aprenden más escuchando. Cuando la Miss es más expresiva, más didáctica, baja el tono de voz, sube el tono de voz, ellos están más atentos, pero no tanto a la parte visual. Y hay otros niños que son más corporales. ¿A qué me refiero? Ellos pueden estar mirando, pero están parados ahí. Están saltando, están moviendo su pie, o de repente por ahí la Miss te dice, no, ahora vamos
a trabajar la papa. Entonces el niño tiene que estar agarrando la papa, o vamos a trabajar la zanahoria, entonces tiene que estar agarrando kinestésico, corporal. Hay niños que aprenden así, corporal, visual y auditivo. En la edad que ustedes tienen a sus pequeños, normalmente tienen más porcentaje corporal, físico. Aprenden mucho de la parte táctil, ¿no? Y la parte auditiva y visual es un agregado. Ustedes tienen que descubrir, si de una manera, mi niño, cómo atiende y aprende más, corporal, visual o, en este caso, auditivo. ¿Para qué? Para que de una manera tú le dotes de habilidades o estrategias para que pueda atender. Supongamos de que, Miss, me acabo de dar cuenta que él es más corporal por lo que usted me dice. Entonces, por ejemplo, está atendiendo la clase, pero ya está agarrando su lapicero, se está metiendo en la boca la regla, entonces es un niño corporal. Entonces, ¿qué podrías hacer? Tener plastilina ahí al lado y que vaya ahí amasando la plastilina, ¿no? Mientras va escuchando a la Miss, ¿no? Entonces, de una manera, ustedes también tienen que ver las partes de cómo dotar al niño de habilidades. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Ahí les di algunas pautas. Si no, continuamos. ¿Sí? ¿Todo claro? Seguimos. Sí, Entonces, disculpa. dígame. Sí, es que, por ejemplo, ese ejemplo que puso hace unos momentos de darle la plastilina al niño mientras ve la clase, sí, es una buena idea, sobre todo nos damos cuenta que nuestro hijo es demasiado inquieto, se aburre, y precisamente busca otras cosas que hacer durante la clase. Eso obviamente a nosotros nos causa la frustración y tratamos de que él preste atención, pero no sabemos, como quien dice, manejarlo. Pero ahora, si yo le doy una plastilina en medio de la clase, lastimosamente el niño va a estar más pendiente de la plastilina que de escuchar. Claro, por ejemplo, la plastilina no como el objetivo que cree cosas, sino la plastilina simplemente para lo que lo esté manipulando, ¿no? De esta forma. O puede ser una pelota, esas pelotas antiestrés, esas pelotas. La cosa es que necesito que él descargue energía. Porque igualito, si él tiene la regla, está la regla, pero él lo está agarrando, pero no está mirándolo y está viendo el detalle. Tampoco no hacen eso los niños, ¿no? Lo que ellos necesitan es como que descargar algún tipo de energía, ¿no? O a veces con los pies también. Yo he visto algunos niños que quieren descargar con los pies y están en esta forma, ¿no? Entonces, de una manera, la atención lo va a tener desde los 3 niveles. ¿Por qué? Porque a veces, no sé si ustedes se han puesto a observar un aula, anteriormente un aula de clase, los niños no están así quietitos, sentados con la misa escuchando, sino están con su manito ahí o con su piecito, pero sí están atendiendo la clase porque están, como les digo, están con los 3 aprendizajes, visual, auditivo y kinestésico, están con los 3. Ahora, si él quiere estar en constante movimiento, sí podemos permitirle. Por ejemplo, ¿no? La Miss termina una sesión, por ejemplo, de cantar, ¿no? Y ya vemos que él ya se aburrió, ¿no? Entonces lo que podemos decirle es, ya, ¿te parece si ya te dejo un ratito para que tomes agua? Pero ya le estamos haciendo una actividad corporal, agarra tu vaso y toma agua. O, ¿te parece si vas un ratito al baño, ¿no? Para que te laves la mano o la cara y continúes. Ahí ya le estamos haciendo una actividad corporal, porque lo que quiere el niño es movimiento, moverse. Entonces, hay pequeños, ustedes hagan como que una lista de pequeñas actividades que podría hacer durante la sesión cortos. Pero eso sí, ¿qué edad tiene su niño? ¿3, 4? Nuestro niño tiene 3 años, va para 4 años. Ya. El nivel, en la edad de 3 o 4, su nivel de tolerancia de atención de un niño es de 10 a 12 minutos. Tolerancia. De 10 a 2 es su tolerancia. De ahí necesita pararse, necesita agarrar algo, necesita voltear la mirada a otro lado, ¿no? O sea, hay que saber también los cuadros de tolerancia de atención. A medida que avanza la edad, su tolerancia de atención va a ir incrementando, ¿no? Entonces, vamos a tener que observar eso también, ¿sí? Entonces, por eso digo, ustedes ahorita son los geniales en observar todas las conductas de nuestros niños para poder ver en dónde los corregimos o de una manera los ayudamos, ¿sí? Muy bien, gracias por su participación a los poquitos. Entonces, nos íbamos a nosotros, ¿no? Sí podemos controlar nuestras emociones, porque de una manera tenemos que ser muy empáticos. ¿Qué me refiero? Tenemos que comprender a nuestro niño. Si nosotros no lo comprendemos, no lo entendemos, si no aprendemos a sujetar su emoción, ¿no? De una manera se va a desbordar, va a gritar, va a llorar, ¿no? Y de una manera ahí no vamos a poder controlar. Ahora,
Primero, como papás, debemos reconocer la emoción, como les dije. Reconozcan mi emoción, ira, cólera, frustración, estrés. Hablarlo con alguien. No es bueno que ustedes se guarden. Por ejemplo, supongamos que la mamá hoy día tuvo un día tenso con su niño y se frustró al que no pudo atender en clase. No es bueno que te guardes. En la noche está tu pareja, está algún familiar, contarle cómo te sentiste esta clase con él, qué expresaste, qué ganas me dio de hacerle en ese momento, gritarle, apagar la máquina, o sea, exprésalo, no lo guarden, porque esa emoción, mientras más lo retenemos, más ira nos va a causar. Luego acéptalo, es normal que nos molestemos, es normal que de repente ahí queramos exigir, es normal, pero también tenemos que trabajarlo, decirlo sí. Tenía ganas, sin embargo, ¿cómo lo controlo? Y por último, como decía, discúlpate con la persona que hiciste sentir mal. En ese momento de repente tú, sin darte cuenta, le exigiste y después te diste cuenta de que se puso a llorar, se puso triste, ¿no? Háblalo, dile, entiendo que te hablé mal, entiendo que te pusiste triste, ¿no? Entonces, para que el niño se dé cuenta también de que de una manera nosotros aprendemos a controlar nuestras emociones y ellos en algún momento también van a aprender a controlar sus emociones porque nos están diciendo, mamá, papá, reconoce que estuvo molesto, mamá, papá, reconoce que se frustró, ¿no? Entonces me está pidiendo disculpa, ¿no? Entonces yo también voy a hacer lo mismo. Ahora, esa es en la parte de ustedes como adultos, tienen que gestionar de estas 4 formas. Ahora nos vamos al núcleo principal. Si yo manejo como adulto mi emoción, entonces ahora tengo que enseñar a mi niño cómo manejar una emoción. Y eso es más difícil todavía. ¿Por qué? Porque de una manera tengo que luchar con mi emoción y, entre comillas, luchar con la emoción de mi niño, o sea, enseñarlo. Pero para eso primero trabajan esas estrategias que yo le digo como padres, para que luego aprendan a trabajar las emociones con sus niños. ¿Por qué les digo esto? Aquí es un punto clave. Los niños pequeños recién están empezando a descubrir emociones y a manejarlas. No como los adultos. Los adultos muchos, yo tengo casos que me dicen, no, yo soy así, siempre he sido explosivo, yo siempre he sido ansiosa, siempre he sido exigente, siempre me he frustrado, siempre me he estresado, yo soy así. O sea, ustedes ya vienen con una larga data de años, es cierto, pero no es imposible de controlar. Pero ya ustedes tienen su mapa mental de que así soy yo y es más difícil mejorar. A diferencia que tu niño recién, ojo, recién está aprendiendo a manejar las emociones. Como les dije hace un momento, los niños nacen con emociones. Sin embargo, aprenden a gestionarlo a partir de los 2 años para adelante. A partir de los 2 años para adelante empiezan a gestionar. Y va a depender del adulto que le enseñe a manejar las emociones para que ellos aprendan a cortar, a manejar, controlar alguna emoción que les está causando tensión. Entonces, por eso es que les voy a dar aquí las estrategias de cómo trabajar. Primero, tienes que enseñar a tu niño que reconozca cuántas emociones hay. Hay infinidad de emociones. Por ejemplo, lo básico para los niños pequeños, por ejemplo, aquí yo trabajo con mi vida de inteligencia de emociones. Es esto, unas 12 emociones básico que maneje tu niño, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que ahí, a partir de ahí, empieces a ayudarlo a que gestione y controle. Vamos a ver ejemplos, ¿no? Me gusta trabajar mucho con ejemplos. Imagínense que ustedes tienen 2 hijos, o lo llevaron a pasear a su niño, pero viene otro niño y se pelean por un libro. Un niño está leyendo el libro, María lee el libro, o Juancito lee el libro, y viene Pedro y le quiere quitar el libro, ¿no? La típica de los hermanos, está jugando y quiere arrancharme algo, me quiere arranchar el juguete, me quiere arranchar el libro, ¿no? La típica de los hermanos, a veces de los niños pequeños, ¿no? Porque a veces ellos no solicitan, sino quitan. Entonces, miren, el ejemplo, veo que Juan está jalando el libro y veo que Pedro está muy triste. Entonces, yo como papá tengo que ser un mediador, un guía, siempre de forma positiva. Entonces, como yo he visto que Juan está que le quite el libro a Pedro y veo que Pedro se pone muy triste,
yo le digo a Pedrito, ¿quieres decirle algo a Juan? Ya estoy empezando a enseñarle que aprenda a decir cómo se siente. Entonces, yo le digo, ¿quieres decirle algo a Juan? Entonces el pequeño me dice, sí, me siento muy triste. Entonces ya estoy enseñándole que él exprese una emoción. Y yo le pregunto por qué. Y él me dice, porque Juan me está quitando el libro, me quiere quitar el libro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo no le doy las respuestas al niño. Lo que yo hago es que él aprenda a expresar una emoción, ¿no? Y aprenda a decir por qué se siente así. Entonces, ¿qué pasa muchas veces en estas situaciones que tenemos hermanitos, ¿no? Está quitándole el libro y nosotros ¿qué decimos? ¡Dale el libro! ¿Qué pasa? ¿Por qué pelean? Le decimos, ya no peleen, toma un libro para ti, toma otro libro para ti, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Hacemos que el adulto solucione el problema, ¿no? Y ya no le enseñamos a que ellos aprendan a solucionar y a expresar la emoción. Entonces, mucho cuidado en eso. Por eso les decía, ustedes son los guías. Entonces, y ahí vamos con Juancito, ¿no? Que está quitando el libro. A Juan le preguntamos opción cerrada. Opción cerrada. ¿Te gustaría esperar tu turno para usar ese libro? ¿O qué te parece si usamos otra cosa para que tú juegues? Le damos alternativas al niño que está quitando. Entonces, de una manera, ¿qué ganamos acá como nosotros, como guías, como mediadores? Respeto y tranquilidad. El niño identifica una emoción, validamos la emoción de Pedro porque no podemos mitigar que él está triste y orientamos a que Juan aprenda a esperar su turno, aprenda a solucionar el problema o busque una actividad. Este es un ejemplo claro que pasa en nidos, que pasa con los niños, en compañeros, que pasa con los hermanos. Pero muchas veces nosotros no sabemos cómo gestionar. Entonces, aquí de una manera les muestro esta didáctica para que puedan de una manera hacerlo. Por eso les digo, depende mucho del guía que somos nosotros. Hay otro ejemplo clásico. Un niño trabaja un rompecabezas de figuras geométricas, las que son complicadas, imagínense. Entonces, al intentar poner, está así desesperado, no encaja, no encaja, no encaja. ¿Y qué hacemos los padres de inmediato? ¿Qué hacemos? Cuando ya está renegando y él está tratando de encajar, ¿qué hacemos? Algunos vamos y decimos, cálmate, ¿no? ¿O qué hacemos? Lo hacemos, ¿no? A veces lo hacemos, ¿no? Bueno, en mi caso, yo le digo, tú puedes, o si no le digo, inténtalo más tarde. Ah, excelente. Ese inténtalo más tarde está, pero antes, excelente señora Daniela, pero antes invitemos a nuestro niño que se tranquilice, que se relaje, ¿no? Entonces, primero observamos y le decimos, ¿qué te parece si dejamos un ratito esto y respiramos? Respira conmigo, 1, 2, 3. Si no funciona porque te decís, ay, no quiero seguir, no puedo respirar, lo llevamos a otro lado, ¿no? Lo llevamos a otro lado y decimos, ¿qué te parece aquí en la silla? Vamos a respirar los dos, yo te ayudo. Y de ahí lo dejamos al que respire, ¿no? Y ya cuando estés más tranquilo me dices, mamá, ya estoy listo, ya estoy más tranquilo. O tomamos un vasito de agua y nos relajamos. Y de ahí después le explicamos que las cosas a la fuerza, que las cosas renegando, no nos van a salir, ¿no? Y le podemos poner ejemplos con ustedes mismos, ¿no? Entonces, primero hay que invitarlo a que se respire. En este caso, no decirle la palabra tranquilízate, porque muchos de los niños no comprenden muy bien el significado de tranquilízate. Si en cambio le decimos respira conmigo, vamos a respirar, ¿no? Entonces ya le estamos invitando a que haga una actividad. Hay otro ejemplo muy claro, gracias señora Daniela, hay otro ejemplo muy claro, por ejemplo, está jugando por ahí y de repente se atora su pie, se queda atrapado su pie por ahí, ¿y qué hacemos los padres? Nos alarmamos, ¿no? Y a veces nos damos cuenta que no está en peligro, que él lo puede hacer. Entonces primero yo tengo que ver, ¿no? Si se atoró, si puede salir. Entonces de una manera me acerco y le digo, veo que tu pie se atascó, vamos. ¿Qué podemos hacer?
Le invitamos a que el niño primero reflexione y poco a poco sacarlo, te va a decir. Muy bien, sácalo. Pero a veces, ¿qué hacemos los adultos, no? Socorremos y lo ayudamos de inmediato. Por eso siempre les digo, observen bastante para que vean su reacción de ellos, porque ellos son mucho, se puede decir, aprendices visuales y auditivos. Es decir, ellos están aprendiendo por un modelo, el modelo de los padres. Si nosotros nos desesperamos, ellos también se van a desesperar. Entonces, ¿qué aprendimos en esta parte? Que los adultos a veces resolvemos los problemas al ver cuando el niño llora, grita, ¿no? Y no los enseñamos a regularlos. A veces, ¿qué hacemos los adultos? Actuamos de inmediato, sin dejar pensar al niño, y no permitimos que ellos aprendan a manejar sus emociones, sino que nosotros resolvemos las emociones, ¿no? Entonces, acá les voy a dar algunas actividades para que ustedes manejen las emociones de ellos. Si bien es cierto, ya nos hemos dado cuenta que muchas veces no controlamos las emociones, pero lo hacemos tan rápido que muchas veces no hacemos que ellos lo comprendan. Por ejemplo, si quieres trabajar emociones con tu niño, yo te sugiero, lee muchos libros de emociones con ellos, ¿no? Que tengan de una manera más dibujo y poca letra, ¿no? Y que hablen de emociones básicas, tristeza, felicidad, ¿no? Léele cuentos de emociones. Por ejemplo, acá les dejo les voy a compartir esto a la Miss Elizabeth para que ustedes puedan bajar estas emociones o buscar estas emociones. Son libros muy bonitos para niños preescolares para trabajar emociones, como cuentos, contándoles como cuentos. Luego, es importante que tengan sus tarjetas de emociones. Por ejemplo, aquí en reconocer y describir emociones. Por ejemplo, aquí hay muchas emociones, ¿no? De una manera, muéstrale a tu niño emociones, 5 emociones con los pequeños, ¿no? Lo pones todo en una canasta y luego le vas mostrando una emoción por emoción y le dices, tócalo, míralo. ¿Qué ves acá? Y él de repente te va a decir, una persona molesta. Sí, puede ser molesta, enojada. Le puedes ir dando sinónimos. Luego después, ¿no? En una tercera actividad, estas emociones que están aquí, lo partimos en 2 o en 3, lo combinamos y hacemos que él arme la emoción como un rompecabezas y que te vaya diciendo qué emociones va viendo y que te vaya contando, ah, sí, otro día yo me puse sorprendida cuando vi que vino mi tía María, ¿no? Pensativo, valiente, ¿no? Entonces, de una manera, invitas a tu niño que vaya expresando una emoción. Haz que él interprete una emoción. Muchas veces nosotros, por ejemplo, podemos mostrarle la tarjeta, ¿no? Que tenemos de emoción, y yo le digo, a ver, vamos a tapar la emoción, ¿y qué está haciendo, no? ¿Molesto? A ver, haz tú como ese niño molesto. A ver, haz tú como esa niña triste. Si ustedes se dan cuenta, mucho a los niños les cuesta expresar una emoción, ¿no? Ustedes les dan el modelo de la tarjeta y van a ver que les va a costar mostrar una emoción. Y por último, por ejemplo, cántales canciones para que expresen una emoción. Podemos cantarle, por ejemplo, hola, hola, ¿cómo estás? Yo feliz, ¿tú qué tal? Con rimas, ¿no? O ¿cómo está mi niña? ¿Cómo está? Muy feliz. O ¿cómo está? Entonces, con cantos, ellos te van aprendiendo a expresar una emoción, ¿sí? La idea es que el niño debe reconocer, manejar y controlar su emoción, ¿no? De una manera, existen muchas emociones, si ustedes se dan cuenta, miren la variedad de emociones que existen, ¿no? Pueden trabajar a medida que el niño va avanzando, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ahora, cuando yo les decía de palabras positivas que debemos usar muchos de nosotros, si no tienen duda hasta acá, voy a seguir. O alguna pregunta, pueden alzar su micro. El controlar emociones depende mucho también de la forma positiva como tú lo digas. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos de nosotros usamos esto en rojito? ¿Vas a llorar? Te estoy hablando. ¿Te das cuenta de qué hora es? Ya no sé ni cómo hablarte. Eres malo o malagradecido. No tienes vergüenza. Te vas a caer.
deja de estorbarme. Miren todos los mensajes que nosotros usamos. Y son mensajes muy directos, incluso algunos ofensivos. Tenemos que aprender a transmitir mensajes de forma positiva. Eso es lo que nos habla también cuando les digo controlen sus emociones, manejen sus emociones, o sea, manejen sus palabras. Si a un niño les dices, vas a llorar, ¿no? Es muy diferente si yo te digo, piensa en las consecuencias. Por ejemplo, está jugando, quiere meter su dedo, está jugando ahí con el tomacorriente. Decimos, vas a llorar. Y otra cosa es que digamos, si tú tocas ahí, te va a pasar algo. Vas a llorar, piensa, cuidado. Es muy diferente a decir, vas a llorar. O te estoy hablando, es muy diferente decir, escúchame por favor. ¿Me has escuchado? O te das cuenta de qué hora es. Es muy diferente decir, ya es tarde, es hora de dormir, es hora que todos nos vayamos a la cama. ¿No? Entonces, te vas a caer, en vez de decir, ten cuidado. Muchas veces nosotros decimos, te vas a caer, en vez de decir, ten cuidado. Eso te puede lastimar, ten cuidado. ¿No? Entonces, no comas rápido, en vez de decir, mastica bien la comida. ¿Cuánto tiempo tengo que esperarte? Muchas veces usamos, ¿no? En vez de decir, es hora de irnos, despídete por favor, adiós abuelita, adiós mami, ¿no? No corras, camina más despacio. Recuerden esto, miren, si ustedes se dan cuenta, los no están de forma negativa. Lo que pasa es que en niños pequeños, si ustedes se dan cuenta, cuando le digo no, ¿qué pasa? Lo hacen peor a veces, ¿no? Lo hacen peor. ¿Por qué? Porque ellos son contreras. Ya, eso sí, de una manera, tú a un niño le dices no, lo hace con más ganas o lo hace peor. Entonces, evita mucho la palabra no con ellos, ¿no? Transforma ese no en algo positivo, en algo afirmativo. Y entonces aquí, yo les voy a compartir esto a la Miss Elizabeth, ¿no? Por ejemplo, cálmate. A veces estamos desesperados y decimos, cálmate, tranquilízate, ¿y qué te parece si buscamos una solución? O lo que yo decía, yo entiendo que tú estás molesto, pero no es la forma de resolverlo, ¿no? Entonces, estos mensajes yo quiero que ustedes lo analicen como papitos, lo vean, para que de una manera también trabajen su autocontrol emocional. Su autocontrol emocional no va a trabajar en función a las palabras positivas que también manejen. Si no manejan palabras positivas, les va a ser un poco más difícil, ¿sí? Entonces, esto me encanta a mí mostrarles siempre a los papás para que ustedes puedan ver cómo gestionar mis emociones con mis pequeños dentro de una situación de estrés o frustración. Ahora, una pauta que sí les doy muy clara es que muchas veces es cierto, nos vamos a frustrar con rapidez, nos vamos a frustrar más rápido que de repente mi compañero de lado, que la abuelita, que el papá, ¿no? Entonces, yo te sugiero algo. Si tú sientes que no puedes manejar la emoción en ese momento, ¿no? Y estás respirando y no controlas, trata de dar la posta en ese momento a otra persona. Trata de dar la posta en ese momento a otra persona. ¿Por qué? Porque recuerdo esto, con gritos, con exigencias, hay una hormona y hay un sistema neurofisiológico en la cabecita del pequeño que se activa y simplemente se frena y no escucha. No sé si ustedes han escuchado de aquellos estudiantes universitarios que estudian años en academia y cuando postulan en el examen no ingresan. ¿Pero por qué no ingresan? Porque se ponen ansiosos, se frustran y cuando salen del examen dicen, yo sabía todo, pero en el examen se bloqueó y no respondió nada. A una situación de estrés, a una situación tensa y de frustración, nuestro cerebro es tan mágico que simplemente se bloquea y se cierra. ¿Qué quiere decir esto? Si tu niño en una situación, lo pones en una situación de frustración, de estrés, de tensión, automáticamente su cerebro es como que se cierra, se bloquea y no escucha nada. ¿Recuerdan el ejemplo de los estudiantes que postulan a la universidad? Cuando de una manera no te controlas y vas a querer hacer esto, ves peor, porque lo que vas a ocasionar es que tu niño simplemente, como yo diría, no cierra su cerebrito en ese momento y no presta atención. ¿Sí? Si no hay más preguntas, yo les agradezco al Nido, a la Miss Elizabeth y a ustedes por esta charla que hemos tenido en la Escuela de Padres, ¿no?
con un tema muy importante. He querido ser bastante básica, precisa, con ejemplos para que se den cuenta de una manera que tenemos que gestionar emociones positivas en función a nosotros. Ustedes son la M de modelo, un M a seguir. Si ustedes manejan y controlan sus emociones, van a poder hacerlo con sus niños, con estas estrategias que les he dado. ¿Alguna pregunta? Si no, muchas gracias.